Buenas, ¿cómo están? Señores, Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. bien, vamos a comenzar. Bien, hoy día vamos a revisar dos temas teóricos que va a entrar en el examen, que es lo de minería de datos y lo que es Big Data. Así que, a ver, comencemos. Bien. A ver, vamos a comenzar esta vez por la mitad. Kevin, Gustavo. Presente, ingeniero. A ver, contanos, Kevin, comencemos con minería de datos y luego con Big Data, a ver qué investigaste, qué entendiste, qué no entendiste. Ya. Bueno, la minería de datos es un proceso para detectar conjuntos grandes de datos y trabaja con el objetivo de encontrar patrones de comportamiento para predecir los resultados futuros o para conseguir un conocimiento útil, como hablamos en la anterior clase. Y encontré que hay 5 tipos de información que maneja la minería de datos: asociaciones, secuencias, clasificaciones, agrupamiento, pronóstico. No investigué más sobre eso, solamente esos 5 tipos. Luego vi que tiene un ciclo de proyecto la minería de datos. A ver, de nuevo los 5, porque no los escuché, creo que o te cortaste o me corté. Ya, eso quería que me explique un poco porque no encontré mucha información, pero tengo la lista, digamos, de los 5 tipos de información que maneja la minería de datos. Ya, a ver, dime. Asociaciones, secuencias, clasificaciones, agrupamientos. Ya, esos se llaman técnicas de minería de datos. Técnicas. Entonces, si quiere ver, eso se conoce como técnicas de minería de datos. Son técnicas de minería de datos. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya tenés asociación, clasificación, agrupamiento, ¿qué más? Secuencia y pronóstico. Ya. Técnicas, me dijeron. Ya. Y ahora, ¿qué parte o qué no entendiste? Aquí investigué sobre un ciclo de proyecto de minería de datos. No sé si va con el tema. Está Ya, claro, dividido hay que entender el proceso minero, que era la en otra 6 cosa que pasos. dijimos que no. Sí, creo que es el Ya, a proceso. ver, ¿cuáles son esos pasos? Ya, recolección de datos, depuración y transformación de datos, generación del modelo de minería de datos, evaluación del modelo, reporting y Ya. predicción. Ese es el proceso, ¿no? Sí, aunque algunos autores cambian un poco, a ver, hasta donde la mayoría, los 3 primeros pasos coinciden con la mayoría de los autores, que obvio hay que primero hacer una selección, transformación, aunque algunos autores comienzan el primer inicio, ¿no? Entender el problema, el objetivo del análisis, después hacer la selección, transformación y depuración de los datos, seleccionar un modelo, que se va a aplicar ese modelo, luego evaluar esos resultados, digamos, ¿no? Y finalmente, si los resultados son satisfactorios, aplicarlos, digamos, ¿no? Ya hacer la representación ya de esos datos, gráficas normalmente, y si no, hay que volver para atrás, ¿no?
¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se Sí, escucha? se escucha. Sí. Ya. Ahora, dentro de las técnicas de minería de datos, digamos, ¿no? Son varias técnicas. Obvio, ahí también van a variar un poquito según los autores, dan un nombre. Bueno, las tres comunes de asociación a agrupamiento y clasificación, digamos, ¿no? Algunos le llaman a la clasificación árbol de decisión, pero el árbol de decisión no es la única técnica de clasificación, digamos, ¿no? Pero corresponde a clasificación. Árbol de decisión es un algoritmo, en realidad, una técnica particular de clasificación, pero no es la única, ¿no? Por eso a veces algunos autores le llaman eso. Otros le llaman métodos estadísticos, digamos, ¿no? Y por supuesto que son regresiones lineales, digamos, ¿no? Y no lineales, digamos, ¿no? Que son métodos predictivos, digamos, ¿no? Entonces, a veces se los conoce con otros nombres. Y luego está lo de las técnicas de redes neuronales también, digamos, ¿no? Que es otra técnica, otro grupo, digamos, ¿no? De algoritmos, ¿no? De minería de datos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, pero bueno, esas serían las técnicas. Y lo que tú estás hablando ya es el proceso. ¿Cómo se hace un proceso de minería de datos? Desde que se entiende el problema hasta que se lo aplica y se obtiene el resultado, ¿no? Ah, sí, sí. Ya, ¿qué más? A ver, Kevin. Le iba a preguntar sobre las técnicas de minería de datos, pero ya me respondió. Es que igual investigué que había árboles de decisión, redes neuronales, el algoritmo de Bayes, algoritmo de CAR, pero eso pertenece Esos son a... algoritmos. Lo que pasa es que no hay que mezclar el algoritmo de Bayes, digamos, las redes bayesianas, dentro de las técnicas de clasificación, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay técnicas, por eso yo prefiero llamarle técnicas al grupo de algoritmos, digamos, ¿no? Porque a veces mezclar técnicas con algoritmos no es bueno, porque dentro de cada técnica existen muchos algoritmos, ¿no? Muchas maneras de hacer ese trabajo. Por eso algunos autores lo prefieren clasificar y le llaman técnica al conjunto de algoritmos que se puede aplicar para un determinado tipo de análisis, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, y A ver, con... y de Big Data, ¿qué averiguaste? Sobre minería de datos, encontré dos metodologías, no sé si alguno de ellos vamos a utilizar, el KDD y el SEMA. Ya el KDD, digamos, ¿no? Eso se llama, eso es una metodología que viene, KDD viene de descubrimiento, ¿cómo se llama? Se llama, en inglés es búsqueda de conocimientos en datos, ¿ya? Ese es el término, digamos, ¿no? Obvio, KDD es una metodología que describe los pasos que se siguen para hacer ese descubrimiento de datos. Sí. Igual entre su proceso está la selección, transformación, minería de datos y evaluación e implantación. Ya esa es la última etapa, digamos, implantación, ya si está. Si la evaluación pasa, normalmente eso es lo que plantea la mayoría de los autores. Haces la evaluación de los resultados, si son satisfactorios, bueno, lo implementas, ¿no? Pero si no, digamos, vuelves para atrás. Por eso muchas de esas metodologías son recursivas, digamos, incrementales, de manera que si los resultados no son satisfactorios a los objetivos de análisis planteados inicialmente, entonces se vuelve a procesar de nuevo, porque quizás lo que obtuviste no es lo adecuado. Sí. Bueno, Y de Big Data, a ver, ¿qué averiguaste de Big Data? Big Data, además de sus tres características más importantes, que es el volumen, que se refiere a la cantidad En de datos realidad, generados. ya antes eran 3, por si acaso está desactualizado. Ah, sí, hay 7. Antes eran 3, digamos, las 3B le llamaban. Ahora ya le llaman las 5B y ya hay la sexta B. Sí, sí. Pensé que estaban mal y lo actualizado eran las 3B nomás. No,
En realidad, al inicio comenzaron con esos tres términos, las 3B, pero después ya aparecieron las 5B y ahorita hay las 6B. Pensé que eso dependía de cada autor. No, no, no. Es que ha ido cambiando el término. Big Data hace unos 4 o 5 años comenzó a surgir el término y ha ido evolucionando, ¿no? Ya. En los algoritmos para Big Data eran los mismos que para minería de datos, ingeniero. No, Big Data, como ya les dije, Big Data aplica minería de datos al final, ¿me entiendo? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Obvio, acá es un proceso, normalmente se trabaja en minería de datos con datos estructurados. En cambio, Big Data, lo nuevo que introduce el concepto es el trabajo con información no estructurada o semiestructurada y estructurada. El otro elemento que introdujo Big Data ahí es el procesamiento en tiempo real. Y el tercer elemento tiene que ver con el volumen de información, ¿no? Entonces son los elementos nuevos que introdujo el término de Big Data. Obvio, primero que ya no es necesario trabajar. Normalmente hacíamos minería de datos sobre un data warehouse, un almacenamiento, digamos, ¿no? Pero específico para una sola tarea, digamos, ¿no? Y hacíamos minería de datos en términos empresariales. Cuando eso se tradujo, se llevó a internet ese término, ya no podías tener eso. Ahorita no sé si alguien ha leído, hay nuevos términos que aparecen que se llama data lake o lago de datos, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar? Sí, sí. ¿Ya? Entonces ya ahí, a diferencia de un data warehouse, un data lake, digamos, ya es también un almacenamiento, pero ya no para un propósito específico, digamos, como un data warehouse, que es más corporativo, más de empresa. Esto está más pensado en la nube, ¿no? Son grandes almacenamientos, pero ya no para un solo propósito, sino para múltiples propósitos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, por eso es que utilizan similares algoritmos. Sí, sí. Se hace, en Big Data se hace, por supuesto, minería de datos. Si quiere, dentro de Big Data, dentro de los pasos, las cosas que haces, obvio, al final lo que haces o puedes aplicar es minería de datos también, ¿no? Ya. Ahora, en técnica, como técnica de Big Data, encontré que algunos, por ejemplo, el A/B testing, aprendizaje de asociaciones, el crowdsourcing, circuitos neuronales y análisis de redes. Ya. Y como Sí, son metodología, algunas de las... perdón, Sí, sí, dime, ¿qué más? como metodología encontré una española que se llama Mambo, y cuenta con, a ver, 2, 3, 4, 5 procesos. Sí, sí. El primero es meditar sobre el negocio, adquirir los datos, manejar los datos, buscar los datos, ordenar y visualizar. Encontré también otras metodologías, pero estaban en inglés. Y esta metodología Mambo, como es española, es el único que encontré en español. No hay, obvio. Para eso existen los traductores, si no lo es. ¿Ya? Sí. Bueno, eso investigué, ingeniero. Ya. A ver. Sigamos viendo, a ver, otro. No, tienes que entender un poquito más ahí. Ahorita vamos a ir tratando de puntualizar algunas cosas. El otro, Kevin Gustavo. Soy yo, ingeniero. Estoy desde la ¿Dónde compu y el está cel. Kevin? Soy yo, el ¿Ah, mismo. vos sos? Sí, sí. ¿Y por qué parece uno como Kevin Paz y el otro como Kevin Gustavo? Estoy desde el Ya, celular y la compu. ya López Almendras. Buenas tardes, ingeniero.
Ya, a ver, Ya, comencemos. sobre minería de datos investigué que es el proceso de analizar los datos de diferentes perspectivas. Es más sobre todo reunir información útil, información que se puede utilizar para aumentar los ingresos, costos o varias cosas respecto a la empresa que estamos trabajando. Ya ver ahí, digamos, bueno, esa es una definición muy específica, digamos, ¿no? Si van a ver en la mayoría de los libros la definición que yo prefiero en general que explica más claramente lo que es minería de datos, es por supuesto, digamos, aquella que lo define como el proceso de encontrar o extraer conocimiento a partir de los datos, ¿no? O en algunos autores dice la aplicación de distintas técnicas para poder encontrar, sí, conocimiento a partir de datos. Entonces, yo prefiero la definición donde minería de datos es el proceso de extraer conocimiento a partir de datos. Que no es lo mismo, conocimiento no es lo mismo que datos y datos no es lo mismo que información, ya le dije. ¿Sí? Lo que ustedes entendieron ese, pero eso de, a ver, de datos, ¿se acuerdan cuando le dijeron de datos? Cuando lo procesan esos datos obtienen información, pero a veces eso que tú llamas información, debes entender que para otros puede ser datos, lo que para ti es información, entonces eso es relativo. Lo mismo pasa, a partir de estos datos yo puedo encontrar conocimiento, digamos, ¿no? Que es lo que hace la diferencia entre datos, información y conocimiento, que es el ciclo de procesar información hasta sacarle el jugo a esa información, digamos, cuando extraes conocimiento a partir de los datos, entonces ya no es solamente procesar los datos, sino aplicar, digamos, inteligencia a esos datos, ¿me entiendes? Por eso es que ahora se le llama conocimiento. Entonces, no sé si me entienden. Entonces, yo prefiero esa definición desde el punto de vista de lo que es minería de datos. ¿Se entiende? ¿Qué más? También investigué qué es lo que se puede hacer en minería de datos, y en minería de datos utilizamos sobre todo para las empresas enfoque fuerte sobre los consumidores, comunicaciones y comercio. Esto permite que las empresas determinen la relación entre los factores, ya sean internos como el precio o posicionamiento del producto. Eso es lo que investigué para qué sirve minería de datos. En realidad, obvio, en el minería de datos se aplica en N campos, ¿no? Normalmente lo utiliza, digamos que en nuestro negocio en particular, entre lo que hacemos nosotros, lo aplicamos más minería de datos a nivel de las empresas, de las empresas. Y obvio, la mayoría de las empresas lo que hacen en nuestro negocio es vender algún producto o servicio, o producir algún bien, digamos, ¿no? Que igual lo vende o es. Entonces, normalmente por eso es que hablamos en términos de ese tema, pero no necesariamente, obvio, minería de datos se ocupa en ese tipo solo de empresa o ese tipo de negocio, ¿no? Por supuesto, puedes aplicarlo a la salud, digamos, puedes aplicar minería de datos para poder encontrar, digamos, patrones de comportamiento. Por ejemplo, han utilizado mucho en esto de la pandemia, minería de datos, han aplicado mucho minería de datos para encontrar, por ejemplo, ciertos patrones, a quiénes son los más susceptibles de enfermarse, en qué condiciones, en qué medios es donde más se enferman, cuándo, bajo qué patrones o condiciones llega a ser más mortal la enfermedad, digamos, ¿no? Han aplicado en esta época de pandemia un montón de minería de datos en distintos campos en la salud, digamos, ¿no? También, por supuesto, lo aplican en cosas como la criminología, digamos, la policía, para encontrar patrones de comportamiento, detectar en qué lugares se producen más frecuentemente cierto tipo de crímenes, para encontrar, ¿cómo se llama?, asesinos en serie, detectar patrones y encontrar que se está produciendo un tipo específico por un tipo específico de personas, digamos, ¿no? Se aplica minería de datos en la milicia, digamos, los militares, digamos, en inteligencia, en análisis de su lo aplican también en la política, digamos, ¿no? Últimamente ya hasta ahí lo han comenzado a aplicar
no sé si escucharon, hace algunos años, comenzaron a aplicarlo, digamos, el caso más notorio, bullado, fue cuando una empresa europea utilizó datos de fakes para la campaña Donald Trump, digamos, ¿no? Y otros políticos. Entonces, están aplicando minería de datos en todo, digamos, ¿no? No solamente, por supuesto, en el área comercial, ¿se entiende? Sí. El asunto es qué procesas. Si solo procesas datos de una base de datos, normalmente lo haces, aplicas minería de datos a un data warehouse, entonces para generar inteligencia de negocio, entonces, que es el término de BI. Entonces lo que haces es tomar los datos de toda la empresa, los consolidas en un almacén y aplicas algoritmos para encontrar inteligencia de negocio, para tomar decisiones en tu negocio de manera inteligente, basado en algoritmos de inteligencia artificial, porque minería de datos, eso es lo que hace, datos más IA, se llama minería de datos. Si quiere base de datos más IA, a eso es lo que hacemos con minería de datos. Pero cuando comenzaron a aplicar a datos, cuando se hubo necesidad de comenzar a aplicar esta misma idea, pero ya a Internet, a datos no estructurados, a datos en tiempo real y sobre todo grandes cantidades de datos, entonces ahí acuñaron el término de Big Data, a ese hecho de procesar volúmenes grandes de información estructurada y no estructurada en tiempo real. ¿Se entiende? A eso le llamaron Big Data. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Digamos que sí. Y a ver, ¿qué más? Entonces, ingeniero, una de las ventajas principales sería el proceso de análisis de datos a gran cantidad, ¿no? Sí. Okay. También investigué las etapas de minería de datos, dentro de las cuales tengo 5 fases. Objetivo y recolección de datos, que es lo primero que todo se centra en qué tipo de información queremos obtener. Sí, entender qué es lo que quiero obtener, qué es lo que quiero analizar, entender el problema, en otras palabras. ¿Qué más? Sí. El otro es procesamiento y gestión de los datos. Que ya, una ahí vez normalmente hay lo que se le llama la selección, la transformación, digamos, ¿no? Sí. Y la depuración de información, ¿no? Luego sigue selección del modelo, que está muy relacionado Ahora, a la ahí es anterior donde fase. cuando habla de selección del modelo, lo que implica es, mira, ya tengo los datos, sé lo que quiero sacar y lo que debo determinar, qué técnica voy a aplicar, qué algoritmo voy a aplicar para obtener los resultados que necesito. A eso se refiere con selección del modelo. ¿Qué modelo voy a aplicar para poder obtener los datos que se supone que necesito? Entonces, ahí es donde uno selecciona qué técnica va a utilizar o técnicas va a utilizar y qué algoritmos va a utilizar. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya, dale, ¿qué más? La cuarta fase es análisis y revisión de los resultados. Ya. Que es Bueno, simplemente ya le apliqué el analizar. modelo. En realidad, algunos autores lo dividen en 2 pasos. Selecciono el modelo, aplico el modelo y evalúo los resultados. Ahí, por ejemplo, con el compañero lo tiene la aplicación y la evaluación con un solo paso. Sí. Y por último, pasos es la actualización del modelo. Ahí también van a encontrar alguna variación. Algunos dicen, bueno, evalúalo y ya lo pones en marcha, pero algunos autores dicen, no, mira, no es, eso depende. Si los resultados son positivos, entonces lo implementas el modelo. Si no, digamos, vuelves para atrás y vuelves a seleccionar quizás otro modelo o vuelves al nivel de los datos, a seleccionar otros datos, a cambiar eso, a aplicar otro modelo hasta que los resultados sean coherentes. Si no satisface tus necesidades, entonces puedes volver para atrás, te dicen algunas metodologías, ¿no? Sí. ¿Qué Sobre todo más? eso investigué sobre minería de datos, ingeniero. Nada más. Y sobre las técnicas y algoritmos de minería de datos, ¿qué averiguaste? Lo que investigué es que como algoritmo derivado, algunos algoritmos derivados buscan contrarrestar algunos de los efectos adversos, como el problema de regresión, segmentación, clasificación, asociación, eso. Esas Sobre son algoritmos, técnicas, ¿no? Son técnicas de minería de datos
Sí. Y obvio, dentro de esas técnicas existen diferentes algoritmos que se pueden aplicar para, por supuesto, encontrar ciertos patrones, tendencias, digamos, porque hay dos tipos, los que son netamente predictivos, digamos, las técnicas predictivas, que entiende lo que es predictivo, ¿no? Sí. ¿Qué es? Es tratar de... No, muy bien. ¿Cómo? Es Anticipar como los lo... A ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? predictivos, anticiparlos. Sí, es anticiparse, es como que querer ver qué va a pasar en el futuro, ¿me entiendes? Es lo que hace, o lo que en teoría te vende un brujo, digamos, trata de decirte que él puede ver el futuro, digamos, puede predecir lo que va a pasar, pero bueno, es mentira, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la minería de datos, los algoritmos, las técnicas predictivas tratan de predecir qué ocurrirá en el futuro con ciertos datos o comportamientos, cómo se van a comportar ciertos datos. Entonces yo puedo utilizar minería de datos para predecir cómo van a ser mis ventas el próximo año. ¿Y para qué quisiera predecir cómo van a ser mis ventas el próximo año? Para, no sé, administrar mejor el inventario, para administrar mejor las finanzas. Digamos, hay una temporada alta y voy a comprar más, hay una temporada baja y voy a comprar Sí, menos. en realidad, si yo pudiera predecir lo que va a pasar, entonces voy a tomar mejores decisiones, porque imagínense, si vos eras capaz de viajar en el tiempo y ver qué va a pasar de aquí a un mes, te harías rico en un ratingo, porque verías que van a subir las acciones de tal compañía y comprarías, porque verías que va a ocurrir, no sé, un terremoto y podrías advertir a la gente para que se vaya o podrías desarrollar alguna solución que ayude a los que vayan a estar ahí, digamos, ¿no? Si pudieras ver qué va a pasar en el futuro, en dos patadas te haces rico. Si pudieras ver lo que va a pasar. Y entonces, como no podemos viajar todavía en el tiempo para ver qué es lo que va a pasar en el futuro, entonces lo que hacemos, obvio, los brujos, leyendo no sé, las estrellas, las cartas, la coca o lo que sea, dice que o intenta decir que puede ver qué va a pasar. Pero bueno, en términos científicos lo que hacemos es analizamos los datos para ver cómo se comportan y tratar de estimar, no es ciencia exacta esto, estimar qué podría pasar en el futuro con los datos, ¿entiendes? ¿No? Entonces es fácil, ustedes vieron, no es tampoco brujería, ¿no? Si yo analizo qué pasó en los últimos 10 años con mis ventas, entonces, obvio, el año 11 tengo datos de 10 años, entonces, si el año pasado, vamos a poner, si hace 5 años, en esta misma época vendí 10.000 bolivianos, por decir, pues a ponerle el año 4 vendí 15.000, el año 2, digamos, hace 2 años vendí 20.000, estoy hablando este mismo mes, ¿no? El año pasado vendí 30.000, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen los datos? Que está en ascenso. Que, claro, y obvio, que si yo tuviera que predecir qué va a pasar, matemáticamente puedo calcular cuánto vendería. Obvio, no va a ser exacto, pero puedo predecir, porque ya tengo una tendencia, una progresión lineal, y entonces puedo calcular cuánto sería la función de aquí a un año, y puedo calcular, puede ser que no vaya a ser exacto, pero más o menos voy a estimar cuántos serían mis ingresos el próximo año, ¿no ves? Porque matemáticamente es posible, digamos, ¿no? Ya calcular, digamos, un valor en función a los valores anteriores, ¿eh? ¿Me entiendes o no? Sí, pero, o sea, digamos, hace 3 años yo ganaba 1.000 pesos, hace 2 años yo 2.000, hace un año 3.000, entonces cada año voy aumentando 1.000, siguiente año capaz gane 1.000 más, pero eso no está sujeto a otras muchas variables. Sí, sí, De obvio. hecho, por ahí, Por eso es que esto no es ciencia exacta, ¿no? Porque tú puedes, ¿qué te dice la matemática? Que el año pasado vas a ganar 5.000, pero puede ser que termines ganando 2.000. ¿No ves? ¿Por qué? Porque obvio pasó otra cosa, no sé, hubo un paro cívico, se cerraron. La matemática no te va a predecir eso. Ya, ¿no? claro, Lo que te dice la matemática es que la probabilidad es que el próximo año
por la tendencia, por la forma como se han comportado los números, lo más probable, te dice, es que, y te puede calcular el grado de probabilidad, lo más probable es igual que la lluvia, te dice el 90% que llueva, pues no puede caer ni una gota. Pero lo más probable, ahora, si tú ves de esas predicciones que hacen todos los días, la mayoría de las veces la chuntan. Hay algunas veces que le pelan. Y ni modo, pues no llovió, ¿y qué vas a hacer? Es lo mismo en los negocios. La matemática, los métodos estos te van a calcular, la mayoría de las veces le van a achuntar y vas a tomar una buena decisión y vas a hacer, pero alguna vez le pueden pelar y te van a fregar, digamos, ¿no? Porque no es ciencia exacta, ¿se entiende? Sí. Pero es mejor tener eso que ir con un bruja que te dé la suerte, ¿me entiendes? Sí, pues, ¿Se entiende la idea, no? Entonces, esto de minería de datos, los algoritmos predictivos hacen una predicción basado en datos, en hechos reales. Y por supuesto no significa que es exacto porque el predijo va a salir, no, puede ocurrir porque hay un montón de variables que pueden hacer que no se dé. Es lo mismo que cuando haces una encuesta, digamos, de opinión política y te puede salir que, bueno, este va a ganar. La mayoría de las veces le achuntan y gana el tipo. Pero a veces de vez en cuando le pelan, digamos, pero no es porque la matemática hubiera fallado. La matemática está ahí, va a seguir y está bien. Falló en la predicción, ¿por qué? Porque las condiciones cambiaron radicalmente de un momento a otro y obvio no hay algoritmo que pueda hacer nada con respecto a ese tema, ¿no? ¿Ya? Y entonces así funciona en minería de datos. Obvio, no hacen milagros los algoritmos de minería de datos, son matemática pura. ¿Vamos? Y ahí no hay cosas raras. Obvio, mientras más condiciones variables se tomen en cuenta, va a ser mucho mejor, pero nunca van a ser cosas exactas, ¿ya? ¿Qué más? A ver, sigamos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? vi que por ahí investigando que Google ofrece sus servicios de data mining y big data para que las Sí, empresas sí. solamente ocupen los algoritmos, se olviden de la programación y capturen nomás los Eso es lo datos. que ahora ocurre. Por eso, no tienes... Yo me acuerdo cuando en la época de los 90, yo llevo años en este negocio, algunos no habían nacido ustedes cuando yo ya hacía estas cosas, pero por ejemplo en la época de los 90 yo tenía que programar esas cosas, me acuerdo que las primeras veces que hicimos eso, los teníamos que programar. Ahora no, ahora obvio los algoritmos no tienes que programar ni nada por el estilo. No, ahora utilizas herramientas, librerías, framework, plataformas, digamos, ¿no? Lo que tienes que entender es conceptualmente lo que tienes que hacer y obvio ya no tienes que programar. En este área, como le dije, a mí me gusta el área de analítica porque hay dos cosas que son interesantes, por lo menos para mí, ¿no? Que es menos el trabajo que se hace y es más dinero el que se gana que con los sistemas tradicionales, digamos, como un ERP, como un CRM, digamos, ¿no? Donde se trabaja más y se gana menos. En esta área es más bonita porque se trabaja menos, digamos, y se gana más. Pero, por supuesto, ¿por qué? Porque en realidad ya no es como los sistemas donde tienes que poner a negro semanas, meses programando y lidiando. No, aquí es más, debes entender, si debes saber hacer el análisis, debes tener conocimiento en esta área y puedes aplicar eso. Luego programar no vas a programar nada, es utilizar herramientas nomás, digamos, para poder, peor en la actualidad donde hay de todo para hacer esto y no necesitas ya programar nada, a veces ni una sola línea de código tienes que escribir, ¿se entiende? Sí, claro. ¿Ya? Pero necesitas el conocimiento. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo se hace esto? Y por supuesto luego la experiencia de utilizar esas herramientas, porque algunas no son tan simples de utilizar a veces, algunas sí, sobre todo las que son más simples normalmente son las de las herramientas de visualización, representación de los datos, ¿no? Pero las herramientas de construcción, de modelamiento, esas requieren un poco más de conocimiento, digamos, para poder hacer el análisis correcto, ¿no? Y obvio, la habilidad
de analítica que tienes tú para entender cuál es el problema, qué es lo que se quiere analizar, qué debes considerar, qué debes tomar. Eso es lo que hacemos los ingenieros, aprender en esos términos. En esta área de sistemas de soporte hay, a diferencia de sistemas de información, donde ahí se programa, ¿no? Aquí, digamos, ¿no? Más se diseña y se implementa, en cambio allá más se desarrolla, se construye, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una área muy interesante que cada vez tiene mayor demanda, ¿no? En los campos empresariales. Así que si a alguien le gusta eso, es bueno meterse ahí. Hay, por supuesto, un montón de oportunidades para desarrollarse en este campo de el análisis de información, ¿no? Pero tienen que comenzar a entender, no es leer o aprender de memoria las cosas, como algunos creen. Bien, preguntas, dudas, sigamos. Ya sigamos a ver con... Oh, claro. Sí, dime, con López. Bien. Sí, si Sobre- alguien... Ya dime. Sobre Big Data, entendí que es un proceso que tiene como objetivo procesar grandes cantidades de información a gran velocidad, ya sea con datos estructurados o no estructurados, en tiempo real o no. Ya, entienden la diferencia entre estructurado y no estructurado, ¿no? Porque esa es la clave de acá. El otro día estuvimos hablando de eso. Datos estructurados como, digamos, tener datos, nombre, apellido de los clientes anotados en un Word, y datos estructurados como tenerlo en un Excel, ¿no? O sea, una columna apellido, nombre. Sí, ajá. Obvio, datos estructurados, digamos, es cuando ya hay una estructura de datos definida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la información ya está organizada de alguna manera. En cambio, a ver, por ejemplo, si tú miras, digamos, no, a ver, no sé si alguna vez ahí, ahorita estoy mirando acá, digamos, un montón de libros y documentos, digamos, que pueden haber. Eso, digamos, para ti es información no estructurada, porque no tiene ninguna estructura, digamos, ¿no? No está organizada de ninguna manera. Pero cuando miras ese montón de libros, lo organizas, por ejemplo, ya lo pones ahí por autor, por de cada uno, por secciones, por entonces ya le das una estructura a la información. Entonces, cuando la información está estructurada, es mucho más fácil procesar esa información, si se dan cuenta. Pero cuando la información no está estructurada, no tiene ninguna estructura, entonces es más difícil. Entonces, en Internet, la mayoría de la información, si yo ahorita busco sobre algo, la mayoría de la información que voy a encontrar es no estructurada, es un montón de cosas que yo, como soy inteligente, ser humano, digamos, puedo mirar y encontrar lo que me sirve y discriminar lo que no me sirve, digamos, ¿no? Pero me pasaría a veces muchas horas, o muchos días, o muchos meses, o muchos años, tratando de analizar esa información. En cambio, si esta información ya estuviera estructurada, digamos, ¿no? Sería mucho más fácil para mí analizar y encontrar lo que necesito. Entonces, normalmente, obvio, una base de datos relacional es información puramente estructurada, ¿no? Entonces, obvio, es mucho más fácil buscar ahí que entre un montón de archivos en Internet, digamos, ¿no? Obvio, si yo tengo una base de datos que es estructurada y tengo en Internet un montón de archivos de todo tipo, entre buscar y analizar esa información y esta, por supuesto, la estructura es 10 veces o 100 o 1000 veces más rápido para encontrar la información que acá. Pero ¿cuál es la ventaja de la información no estructurada? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es la... ¿Qué? No te escuché, Jardín, creo que te escuchó cortado. Que la ventaja de la información no estructurada, dijo, ¿no? Sí. Es que, bueno, Porque ya sabemos cuál es la más... ventaja de la información estructurada, todo el mundo la comprende, pero... Ajá, dime. Supongo que es más masiva porque la podemos sacar de redes sociales, comentarios. Sí, es más masiva y es información que se construye al instante.
obvio, si yo agarro y ahorita y grabo un video, escribo una carta, no necesito software especializado, no necesito esperar que alguien me lo haga. Ah, pero a ver, si le dice guárdamelo una base de datos relacional, ya no lo puede hacer cualquiera. No es de uso masivo esa información. Entonces la gente común y silvestre que usa las redes o produce información no estructurada, no produce información estructurada. Para producir información estructurada se requiere de conocimientos y de software especializado para poder producir esa información estructurada. En cambio, la no estructurada se produce fácilmente. ¿Se entiende? ¿Nos entendemos o no? Sí, se entiende. ¿Ya? Además hay otro tema. Sí, dime. Supongo que ya hay algoritmos que convierten la información no estructurada en estructurada. Eso es lo que hace Big Data, pues nos toma esa información que no está estructurada y la procesa para convertirla en información estructurada y poderla luego analizar y sacar ya información útil ahí. Súper. ¿Qué más, señores? ¿Se entiende? ¿Alguna dudita, pregunta, a ver, comentario? Ingeniero, los datos que están en Excel, en Word, ¿son estructurados o no estructurados? Sí, en Excel es estructurada, en Word no. Ah, ok. Dependiendo cómo esté también, ¿no? En Excel. Normalmente en Excel, como tiene una estructura matricial, si yo la organizo como en teoría la mayoría de la gente organiza la información en una sí, crea información mayormente estructurada, ¿no? Pero a ver, hay otro detalle que es lo que tienen que mirar el futuro. ¿Cuál es el futuro del tratamiento de la información no estructurada? Normalmente ustedes están acostumbrados a tratar información textual o numérica, digamos, que es la que, pero hay otro tipo de información. Ahorita, por ejemplo, ¿en qué está trabajando, digamos, la inteligencia artificial en Ahorita, por ejemplo, tú cuando buscas en Google y pones una palabra, digamos, ¿no ves? Entonces lo que hace Google es buscar todos los documentos donde encuentra esa palabra, ¿ves? Y por supuesto luego te reproduce miles o cientos de miles, digamos, de documentos que contienen los términos que... ¿Y cómo lo puede hacer tan rápido? En realidad, porque él lo que va haciendo, tiene unos robots, se llama, que va generando una especie de metainformación de los archivos que la gente va subiendo, y es como que se tuviera, en realidad no va ese rato cuando tú buscas y va y se mete a los documentos y comienza a buscar, no, ya tiene como una tabla ahí de documentos donde tiene qué palabras claves o términos contiene ese documento. Entonces, cuando tú buscas simplemente en esa tabla y por eso es que a veces te devuelve un resultado, pero cuando tú le das clic a ese resultado, ya ese resultado en el origen ya ni existe siquiera. Y bueno, obvio, te dice que ya no existe ese documento, ¿no? Pero puede darte un resultado Google y tú le das clic y ya realmente el documento ni siquiera existe en ese servidor. Porque imagínate si Google lo quisiera fuera conectarse a ese equipo donde esté ese documento y comenzar a buscar dentro del documento, tardaría varios días en devolverte una respuesta. No sé si han visto, ¿alguna vez has ido a tu máquina? Ahorita tus máquinas normalmente tienen 1 tera o medio tera de información, tu laptop. Y dile a Windows que busque algo en tu máquina. Y cuando acuerdas de ti, no sé, un día Windows buscando en tu máquina, ¿no? Si tiene harto le puedes tirar minutos o horas buscando Windows en tu maquinita solamente, ni siquiera ha salido de tu máquina, y es más lento que Google cuando busca. No sé si se han dado cuenta. Sí, sí. Imagínate si Google iría, porque la gente cree que va y no sé, se pone a buscar en todos los servidores y comienza a recuperar los archivos y buscar. No, imagínate si hiciera eso, digamos, no terminaría nunca, digamos, no te daría un resultado. Pero bueno, eso es la manera como inventó la gente Google hacer esa búsqueda, es por eso que se hicieron millonarios, ¿no? Porque obvio, antes las búsquedas eran así, pues, ¿no? Y tardaba un montón. Cuando a los de Google se le ocurrió ese algoritmo de cómo hacerlo de manera eficiente, eso fue lo que hizo que se convierta, por supuesto, en un buscador, digamos, en el mejor buscador, digamos,
¿no? Y por lo tanto, por supuesto, consiga, digamos, generar dinero a partir de su buscador, ¿no? Ya por la manera como se le ocurrió a los bichos hacer esa búsqueda. Hasta antes de Google, las búsquedas eran lentísimas, parabas un montón y además te ponía pocas cosas, digamos, ¿no? Porque, por supuesto, utilizaba una técnica de indexación, digamos, clásica que se utilizaba en los sistemas documentales, ¿no? Y, por supuesto, no era eficiente en Internet. Entonces, Google trajo una nueva idea y eso fue lo que hizo la diferencia, ¿no? Ahora, por supuesto, ya Google no es el único que hace eso. Ya, por supuesto, hay otros buscadores que ya hacen lo mismo, pero bueno, ya Google está posesionado, ¿no?, en el mercado, pero ya no es el único que utiliza técnicas avanzadas para buscarlo, porque obvio, sería tonto, hay un montón de otra gente que tiene similares o mejores habilidades en desarrollo que pueden construir cosas similares. Pero bueno, en este mundo del software no es solamente si lo puedes hacer, ¿no?, sino quién lo hace primero, ¿me entiendes? Porque no significa que lo que hace Google no lo pueda hacer nadie más, sino que significa quién fue el primero y quién se posesiona y quién logra mantenerse, digamos, ¿no?, en este mundo de desarrollo, ¿no? Bien, pero bueno, sigamos, a ver, López, terminemos. ¿Qué más? También investigué sobre los procesos de Big Data, que A encontré ver. análisis interno, es uno, que es el ciclo de vida de Big Data, que debe comenzar con la comprensión del negocio y una justificación de la necesidad de llevar a cabo un análisis de este tipo, así como establecer sus objetivos que se deben alcanzar. Esta etapa es más de análisis que nos permite comprender la situación de la empresa y qué recursos vamos a utilizar. Esa es la primera. Luego está recogida y filtrado de datos. En este ciclo se dedica a identificar aquellos datos que son relevantes para el análisis, identificando las fuentes para encontrar patrones y correlaciones. Es decir, es la selección de datos que depende del problema y los objetivos que nos establezcamos. Ahí es donde van a ver, este punto es común tanto en minería de datos, en Big Data, como en Data Warehouse. Se lo hace con algunas diferencias, pero es lo mismo. Tienes que, obvio, seleccionar, acuérdate que es ETL en Data Warehouse, en la extracción, transformación y carga de los datos, ¿no? Es como decir la selección, la transformación y la carga de los datos. Entonces, lo mismo en minería de datos, hay la selección, la depuración, la transformación de los datos, digamos, ¿no? Entonces, este es un término común, porque es básico de un análisis de datos. Entonces, tú tienes el montón de datos, pero tienes que ver qué te sirve, qué no te sirve, qué necesitas, cómo lo necesitas para poder hacer el análisis de los datos. No puedes agarrar y traerte todo el montón porque estarías procesando inútilmente y además complicando el procesamiento. Ya, dale. Luego está el proceso de extracción de información, que tiene como objetivo principal transformar los datos en información, que en esta etapa se lleva a cabo la extracción de datos y su transformación en formato que sea comprensible para hacer un análisis de datos. Luego está validación y limpieza de datos. Aquí es donde los datos que son erróneos o inválidos pueden dar lugar a resultados falsos que nos perjudiquen en nuestro trabajo de análisis. La naturaleza no estructurada del Big Data dificulta la validación de los mismos. Por eso en esta etapa, el ciclo de vida de Big Data es esencial, ya que permite llegar a los datos más relevantes con los objetivos que tenemos marcados. Sí, este es el punto donde en realidad necesitas los conocimientos técnicos más avanzados, digamos, ¿no?, para poder hacer este tema. Ya el año pasado, por ejemplo, el semestre anterior estuvimos analizando un poco de las noticias que circulaban en Internet en Bolivia, digamos. Por supuesto, en el primer procesamiento inicial comenzaban a aparecer un montón de términos y cosas que son basura, ¿no? Y por supuesto, no son relevantes para el análisis y hay que ver cómo las elimino, las quito y me quedo con los relevantes, ¿no? Porque bueno, pueden aparecer un montón de cosas ahí
que no son relevantes, digamos, ¿no? Pero es parte del lenguaje, de lo que circula en Internet, y la idea es cómo me quedo con lo importante, cómo reconozco lo importante. A nivel sintáctico, semántico, hay algunas bases, pero después lo que toca es un poco de aplicar un poco de inteligencia artificial para poder hacer ese tipo de limpieza, digamos, ¿no? ¿Qué más? Luego sigue el análisis de los datos, que en esta etapa desarrollamos la integración de conjuntos de datos con el fin de dar una visión unificada de la información. Solo que puede haber algunos problemas como de estructura de datos y etiquetas. Y por último tenemos la visualización de los datos. Ya aquí en esta etapa, por si acaso, en esta etapa es donde se puede aplicar minería de datos, en el caso de Big Data, cuando requieres que ese análisis sea más, puedes aplicar algoritmos de minería de datos. Ya obvio, ya la visualización, la representación gráfica de esa información ya es un término más, es una cosa más sencilla, normalmente ya tienes herramientas. Por ejemplo, ¿qué hicimos el semestre anterior? Tomábamos esas noticias, las procesábamos, tratábamos de encontrar de qué está hablando en las noticias, quitar, filtrar, no aplicamos, íbamos a aplicar minería de datos ahí, digamos, ¿no? Y luego visualizar esos resultados. Por ejemplo, generamos un gráfico donde mostraba cuáles eran las cosas de lo que estaba hablando las noticias. Y obvio, en esa época lo más común era y era obvio que se iba a hablar, digamos, ¿no? Del COVID. Si ahorita mira, si quieres ver de qué se está hablando actualmente en Santa Cruz, en Bolivia, vas a ver que los términos más comunes, si aplicaras Big Data, tomaras todas las noticias que se producen en todos los periódicos, páginas, blogs y demás de Bolivia, verías que, obvio, seguramente se está hablando de COVID menos, seguramente se está hablando también de federalismo, seguramente se está hablando de ¿cómo se llama? De esto, de las Londras, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, no? Se está hablando de, no sé, la marcha que hay por allá. Entonces, no tienes que ser un genio para darte cuenta, pero si tú tienes un sistema, digamos, por ejemplo, qué es lo que hacen en otros países o en el nuestro quizás, digamos, tienen este tipo de sistemas los políticos para ver de qué está preocupado el ciudadano, para que si se preocupa de ellos y hay algo, por eso es que dicen, ¿saben qué es lo que hacen? Porque yo he visto, esto no es cuento, entonces cuando ve, mira, no, entonces saquemos otro tema para hacer que se olviden de este tema, ¿no? Entonces comienzan a sacar otros temas para hacer que se desvíe la atención, cuando la atención está muy concentrada en algo malo, en algo que ellos están haciendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren monitorear todo lo que pasa? Para ver en qué están pensando, en qué están preocupados los tipos, ¿eh? Y cuando tocan las elecciones, ¿para qué creen que necesitan saber en qué están preocupados los ciudadanos de Bolivia? Para poder endulzarle mejor los oídos. Claro, pues no, mira, entonces ellos comienzan a proponer cosas, aunque después no lo hagan, pero estos tienen, entonces comienzan a plantear. Entonces, es una herramienta poderosa la minería de datos, en estos casos, el Big Data, digamos, ¿no? Porque puedes utilizar con un montón de cosas. Pero obvio, no solamente para política. Por ejemplo, pongámosle una empresa clásica como Coca-Cola. Coca-Cola quiere saber qué está pensando, ¿me entiendes? Su consumidor, qué le pareció los últimos productos, en qué otros productos de la competencia se está hablando, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que, obvio, ver qué es lo que está pasando y tomar decisión. Mira, no por ejemplo, el otro día estábamos con la gente de Enbol, digamos, ¿no? Y Enbol estaba haciendo un análisis, precisamente estábamos hablando de este tema. Enbol es Coca-Cola aquí en Bolivia, ¿no? Y le decíamos ya, y yo a un amigo, porque hay un amigo de la carrera que trabaja ahí en Enbol, digamos, ¿no? Que es alumno de la carrera, que trabaja en la parte de sistema, me decía, bueno, estaban analizando para ver, ¿no ves? Lanzaron esta sin azúcar, esa roja con negro, ¿no ves? Y ya estaba Coca-Cola haciendo el análisis, ¿no? ¿Qué pensaba el público? Quería saber qué estaba pensando el público de si le pareció bien, si no le pareció bien, digamos, ¿no? Y estaban analizando también con respecto a las ventas, ¿no? Cómo la estaba yendo
primero, ¿qué opinaba el público del nuevo sabor ese? Y además estaba analizando cómo iban las ventas. Iban se estaban cayendo, porque cuando van y ven que se están cayendo, entonces pum, la retiran y meten otra, o cambian, o lanzan otro producto, digamos, ¿no? Porque obvio, no quieren perder plata, ¿se entiende? Entonces, esto es indudable que eso es lo que hacemos, digamos, y para eso queremos estos procesos y entender estos procesos, porque el futuro va a estar en eso, ¿me entiendes? Cada día más nos interesa entender lo que está ocurriendo para tomar decisiones en nuestro negocio, y Big Data es una herramienta poderosa actualmente cuando se trata de tomar decisiones. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, a ver, entonces, para resumirle, ¿qué necesitan entender en lo básico? Ya les dije de ambos términos. Primero, los conceptos y características de minería de datos En el caso de minería de datos, aparte de los conceptos básicos y características, debes entender de las técnicas y los algoritmos de minería de datos y del proceso básico que se sigue para hacer minería de datos. Lo mismo en el caso de Big Data, aparte de conocer los técnicos, los conceptos, lo que es Big Data, las características. Las características son las 3B, las 5B o las 6B. ¿Me entiendes? Esas tienen que sabértelas. ¿Cuáles son esas B? ¿Cuáles son las 3B primero? Volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. Son las 5 que yo encontré en mi investigación. Ya, eso. Tienes que saber qué significa. ¿Qué significa, por ejemplo, valor? Es el objetivo de tener acceso a tanta información que para una empresa, por ejemplo, y en el Big Data es como un propósito para hacer un análisis preciso de datos. Eso, algo así. Ya, va por ahí. A ver, Investigué es que, bueno, en mis palabras, por ejemplo, si yo tengo una empresa de tecnología, se llama, de autos, me interesa saber los valores de geolocalización y así, pero no me interesa que los datos sean de, digamos, qué sabor de helado le gusta más a las personas. Eso no tiene valor. Sí, por eso es lo que dice él, digamos, ¿no? La idea es que para cada propósito la información tiene un valor, ¿me entiendes? Entonces, obvio, el valor depende de quién requiere la información. Por ejemplo, si él vende autos, no le interesa saber qué sabor de Coca-Cola prefieren sus clientes, porque no vende Coca-Cola. Él quiere saber qué características prefiere sus compradores, digamos, que deben tener los autos, cuál es la marca que prefieren, cuáles son las características, cuáles son las tendencias de la gente, cuáles son los gustos de sus clientes en Santa Cruz, porque no es lo mismo. A veces la gente cree que esto es chiste, digamos, y que no debe... No es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo un público de Santa Cruz, digamos, ¿no? Que consume en términos de autos que alguien, no sé, del interior, de La Paz, de Cochabamba. La gente cree que es lo mismo y no. En ciertos lugares se venden más, digamos, no sé, vagonetas con ciertas características, ciertas marcas. En cambio, en otros se venden otro tipo de movilidades con otras características. Y si yo no entiendo esas cosas del mercado, no entiendo el valor del voy a estar tratando de vender, no sé, 4x4 en lugares donde no compran 4x4, compran muy poco. ¿Se entiende? Porque no entiendo lo que requiere. No entiendo el valor, digamos, ¿no? De lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende la idea? Claro, se entiende. Una consulta, ¿cuál sería la secta B, ingeniero? La secta, a ver, es la de... Creo que visualización de los datos. Sí, creo que sí, la última es la de visualización, creo. No, Porque la no hay penúltima es veracidad, digamos, ¿no? Y variedad, digamos, ¿no? Fueron las últimas dos B que le aumentaron. Es que lo aumentaron al medio. A ver, la primera es volumen, la segunda velocidad,
la tercera variedad de los datos. Sí, esas fueron las tres. Volumen, cuarta velocidad, veracidad del variedad, que dato. tiene que ver con el procesamiento, con el tiempo real, y variedad, que tiene que ver con estructurado y no estructurado, que es lo que yo les decía. Entonces, lo nuevo que trajo Big Data fue eso, la capacidad de procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, es velocidad, y variedad, digamos, no, es el estructurado y no estructurado, la variedad de información que se procesa. ¿Se entiende, no? También podríamos decir que variedad es que provenga de diferentes fuentes de datos, ¿no? O sea, Sí, sí, por eso, eso obvio, las fuentes pueden ser diversas y, obvio, al ser diversas pueden ser estructuradas y no estructuradas, ¿me entiendes? Sí. Ya, eso es las tres importantes, esa es con lo que nació, que siguen todavía en la definición. Después vino lo de veracidad, de valor y visibilidad, digamos, o visualización. Algunos lo tienen como visualización. La última es veracidad y valor, fueron las dos que aumentaron después, y la última es la de visibilidad o visualización, ¿no? Ya, entonces, terminando la idea, entonces necesitamos de Big Data entender los conceptos, las características son esas B, pero no solamente saberse la memoria, sino qué significan cada una de ellas, y finalmente entender el proceso, cómo se hace un proceso de Big Data, ¿se entiende? Eso es lo que tienen que entender para el examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes que terminemos? No se olviden que el día lunes vamos a ver un poco lo de Integration Service. Espero que ya lo hubieran mirado el video por lo menos. Vamos a hablar, porque obvio tienen que hacer esa parte. El miércoles tienen que presentar el ejemplo ese corriendo, pero no es solamente por hacerlo, sino porque también tenemos que hacerlo en el proyecto, ¿no? Acuérdense, ya viene la fecha, después del primer parcial, la fecha de presentación del proyecto, y obvio es harto lo que hay que hacer, porque hay que presentar las 4 etapas de la metodología de Festo, y que obvio la cuarta implica la implementación del Integration Service y el Análisis Service, ¿no? Bien, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda antes que nos vamos? Ingeniero, el miércoles que viene te va a hacer mostrar lo del ejemplo de Integration Services. Sí, sí. Con la misma base de datos que está del ejemplo. Con del esa video. misma base de datos, esa que está de ejemplo, es hacerlo el mismo ejemplo, lo mismo que está en el video. Por eso le dije, mírenlo el video, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla para que puedan hacer, ¿no? Pero bueno, después vamos a utilizar ese conocimiento que ya van a tener para, espero que ya entiendan mejor, para entender lo que tenemos que hacer como parte del proyecto ya del grupo, de lo que estamos haciendo del hotel, ¿no? Porque tenemos que hacer eso, pero para nuestra base de datos de hotel ahora. Se va a enfocar a nuestra base de datos de hotel. Sí, sí, por eso, lo que están haciendo, no, para esto el miércoles con ese ejemplito que está ahí, que es sencillito, ¿no? Pero eso mismo, en términos de proceso, van a tener que hacer para la base de datos de hotel, pero no obvio lo mismo, porque es para otra cosa. Entonces sería como el ejemplo del compañero que mencionaba de... Sí, exactamente, lo que estábamos viendo con el compañero. Mira, si tú quieres hacer esto, tienes que preparar primero los datos, no es que van a salir por obra y gracias así. Si quieres hacer estos análisis, tienes que preparar, y eso significa crear una base de datos intermedia, ¿no? Sí, porque eso también estaba viendo de minería de datos, que también preparaban los datos en el ETL, o hacían los mismos procedimientos. ¿Cómo? Estaba viendo ejemplos de minería de datos que también enfocan el ETL, como ese ejemplo que nos mostró en YouTube, en el video. Sí, sí. Lo que pasa es que primero preparas la base de datos, ¿me entiendes? Una vez tienes ahí, ya puedes hacer minería de datos. Es como que cuando quieres hacer un sistema de información, primero construyes la base de datos y luego puedes crear procesos que trabajen sobre esa. Lo mismo pasa acá. Tienes que preparar primero el almacén de datos y luego puedes aplicarle minería de datos, pero no puedes hacerlo al revés, ¿no? Ok. Gracias. Listo, señores, nos vemos el lunes, que estén bien.
Ingeniero, Aló, antes, por ingeniero. favor, rapidito, ¿podría comentarnos los temas que van a entrar, por favor? Sí, rapidito. Los temas para el examen son toma de decisiones, sistemas de soporte a la toma de decisiones, data warehouse, modelo multidimensional o dimensional, minería de datos y big data. Gracias. Listo, nos vemos.